Piotr Ilich Chaikovsky fue un gran compositor ruso muy conocido en el periodo del Romanticismo. Nació en 1840 y muere a la edad de los 53 años en 1863, el 6 de noviembre. A partir de los 5 años tuvo un mayor manejo con el instrumento, también se desarrolló mucho en el tema del idioma, aprendió lo que es el alemán y el francés. De hecho, entre sus hermanos se solían gastar porque él no dominaba, o sea, escribía poesías en francés y bueno, en ese momento como que lo cargaban un poco. Pero bueno, ya el papá a los 10 años le dijo a Tchaikovsky que bueno, yo te mando a una escuela que exclusivamente se dedica a educar a ministros públicos, en la Escuela de Jurisprudencia de la capital de Rusia. Tchaikovsky a los 19 años termina la escuela, se recibe de ministro, de secretario, que es un rango bajo como ministro público, y ingresa al conservatorio a los 19 años. Empieza a trabajar como secretario público y al mismo tiempo, mientras estaba trabajando, entra al Conservatorio de Música de San Petersburgo, donde el director en ese entonces era Rubinstein, un famoso músico y compositor de la época. Es importante contarles un poco qué es esto del Grupo de los Cinco, porque tuvo mucha influencia para Tchaikovsky en esa época. El Grupo de los Cinco eran conocidos también como el Gran Puño. Era un círculo de compositores que se reunieron en San Petersburgo y era una rama del movimiento nacionalista romántico ruso. Y el grupo estaba formado por compositores como Balakirev, Borodín, César Cui, Mussorgsky y Korsakov. Los cinco querían reproducir un tipo específico de arte musical ruso en lugar de uno que imitara la música europea antigua. Se centraron en las obras contemporáneas musicales progresistas como Chopin, Liszt y Schumann, y creían en el empleo de las propiedades melódicas, armónicas, tonales y rítmicas de canciones folclóricas rusas, junto con elementos melódicos, armónicos y rítmicos exóticos de la música originaria de las partes centrales y orientales del Imperio ruso. Tchaikovsky utilizó las canciones populares en algunas de sus obras. En su mayor parte trató de seguir las prácticas occidentales a la hora de componer, especialmente en términos de tonalidad y progresión tonal. El dato importante es que ninguno de los cinco recibió formación académica en composición. De hecho, su líder, Balakirev, consideraba el academicismo como una amenaza para la imaginación musical. Tchaikovsky permaneció cordial con este grupo de los cinco, pero nunca llegó a intimar con la mayoría de ellos, porque bueno, justamente sus metas y la estética no coincidían con la suya. Bueno, de las obras más importantes de Tchaikovsky, nombramos algunas, que es, por ejemplo, la Fantasía de Romeo y Julieta, bueno, que obviamente está inspirada en la obra de Shakespeare, una de las más conocidas. La obertura de 1812 es una obertura romántica escrita para conmemorar la victoria de la resistencia rusa de 1812 frente al avance de la Grande Armée de Napoleón de Bonaparte. La obra es muy conocida por su final triunfal. Es muy linda si después la quieren escuchar, porque es así como muy imponente. La obra termina con cañones y fusiles y es como impresionante. Después, bueno, los ballets. Está Al lado de los cisnes, El cascanueces, La bella durmiente. Eran encargues de teatro generalmente. Después la marcha eslava también es muy conocida porque había una guerra entre Austria, Rusia y Serbia contra Turquía. Y bueno, muchos rusos se solidarizaron con los que consideraban sus colegas esclavos y enviaron soldados voluntarios a ayudar en el reino de Serbia. Y en la lucha, Serbia fue rápidamente derrotado por los turcos. Así que Nikolai Rubinstein
le pidió componer una pieza para un concierto de beneficencia para los voluntarios rusos heridos, y compuso la marcha eslava. Y bueno, después tenemos la patética, que es la que vamos a analizar hoy, que es una de las más importantes porque es su obra final, que bueno, después detallaremos un poquito más. Eran tiempos difíciles para Tchaikovsky, en Rusia, por la cuestión de su elección sexual. Él tenía muy escasas relaciones con mujeres y tenía muchos lazos afectivos con hombres, y esto lleva a grandes rumores en la familia y en la sociedad sobre su sexualidad. Jamás asumió públicamente su homosexualidad, justamente atemorizado por una sociedad regida por el ultraconservador zar Alejandro III. En 1876, este año, aparecen dos mujeres importantes en su vida, que una es Nadezhda, es una viuda de un ingeniero fundador de empresa de ferrocarril ruso, que le deja gran fortuna a Nadezhda, y ella solía ser mecena de varios compositores como Rubinstein y Debussy, y en ese año, bueno, empieza a ser mecena como si fuera un sponsor de Tchaikovsky. Este mismo año aparece Antonina, que es como una fanática de él, le envía una carta y le pide que se case con ella, y si no lo hacía se iba a suicidar. Tchaikovsky le dice: mira, yo no te amo, nada, pero también le venía como bien la situación de casarse con una mujer para sacar un poco todos estos rumores sociales que habían. Así que él le dice: yo no te amo, pero si querés casarte aún sabiendo que yo no te amo, vamos para adelante. Así que Antonina acepta y ellos se casan. De hecho, lo primero que hace Tchaikovsky es decirle a su papá, ya de 82 años: esta es la prueba de que no soy gay, sino que me voy a casar con una mujer. Y eso, digamos, le dejaba una mejor situación a la vista social. Pero bueno, su matrimonio es un fracaso importante. Él cuenta por cartas a su mecena lo mal que la pasaba, lo repudiado que estaba hacia Antonina, pero bueno, él tenía un matrimonio oficial, digamos. Bueno, llegamos al 1893, son unos pocos días después del estreno de la obra de La Patética, y Tchaikovsky muere de cólera el 6 de noviembre, según datos oficiales. Pero hay como otras versiones en que dicen que Tchaikovsky se suicida envenenándose con arsénico. El duque Fermor estaba molesto por las particulares atenciones que tenía Tchaikovsky con su sobrino, y le manda una carta de acusación contra el compositor a Jacobi, un alto cargo de la burocracia, para que le cuenten esto al zar. Pero Jacobi, para evitarlo, tomó la decisión de formar un tribunal de honor en la Escuela de Jurisprudencia, formado por antiguos compañeros del compositor, y le pidieron que se quitara la vida. Así que parece ser que el arsénico le fue entregado el 31 de octubre por un compañero suyo, y el 2 de noviembre lo tomaba a la hora de comer y muere por los efectos. Pero bueno, los médicos caen al otro día y lo diagnostican de muerte por cólera. La Patética fue la última obra que hizo Tchaikovsky. Tuvo un periodo de composición que fue desarrollado el mismo 1893, un año bastante importante. De febrero a agosto tuvo un par de meses componiendo. Él relataba a su hermano que era una obra muy importante para él, porque cada vez que componía decía que se ponía a llorar. O sea, era realmente muy emotivo y realmente muy especial. Además, también un par de historiadores también lo consideran como autobiográfico, ya que ciertas partes de las partes que tiene la obra reflejan ciertos momentos claves de la vida de Tchaikovsky, momentos donde tuvo un gran acercamiento amoroso, donde se puso triste, donde hubo un cierto drama, y bueno, la obra en sí tiene todo un movimiento que va de distintas emociones.
distintos momentos. La estrena a finales de octubre y bueno, ya a mediados de noviembre, antes del 6, o sea, 10 días antes, él había estrenado la obra y bueno, 10 días más tarde muere. Vamos a escuchar, hacer una primera escucha de específicamente el segundo movimiento. Este segundo movimiento es un allegro con gracia, es un vals variado con una melodía suave y elegante más bien. Tiene la particularidad de estar escrito en un ritmo de 5 tiempos, pero sin embargo cuando lo escuchamos no se siente mucho esa simetría. Es justamente uno de los grandes logros de Tchaikovsky, ¿no? Esta obra está en re mayor y pasa a su relativa, que es si menor. Así que bueno, vamos a pasar a escucharla.
Este es el segundo movimiento de la Sexta Sinfonía, la Sinfonía Patética de Tchaikovsky, que acabamos de escuchar, de principio a fin. Y si bien esta no es una obra programática en teoría, Tchaikovsky la escribe pensando en como una obra programática. Incluso él se lo escribe a uno de sus familiares diciendo: estoy preparando una obra programática. Y como pudieron escuchar seguramente en el transcurso de la obra tiene ciertos aspectos que transmiten muchos sentimientos, que incluso nos pueden llegar a hacer pensar en esta situación de la homosexualidad un poco oculta que tenía él, este final de su vida un poco repentino, un poco tal vez que no fue una casualidad, sino que tal vez, como decían las chicas recién, pudo haber sido provocado. Entonces, si bien en teoría no es una obra programática, sí lo es, y para Tchaikovsky sí es una obra programática y se siente como una obra programática. Y ahora vamos a hablar también un poco de eso durante la obra. Esta obra tiene un formato de tema A, tema B, tema A, coda. Y ahora vamos a ver un poco cómo se dividen estas cuatro partes de tema A, tema B, tema coda. La obra tiene parte para 16 instrumentos, los cuales se dividen en instrumentos de viento madera, que están ubicados arriba en la partitura, en el full score que están viendo ahora en el video, instrumentos de viento madera, instrumentos de viento metal y instrumentos de cuerda, y por último los instrumentos de percusión, ¿no? Que los van a ver ahí en el medio, donde dice timpani, donde dice terbazo, ahí un poquito van agregando las partes de lo que son los instrumentos de percusión. Y vamos a ver también cómo Tchaikovsky utiliza dividido estos 3 secciones, y va utilizando cada sección para hacer algunas cositas, y vamos a ir hablando durante la obra estas cosas como aspectos melódicos, rítmicos y armónicos. En esta segunda escucha un poquito más detallada. Muy bien. La obra, como contaban mis compañeros, tiene la peculiaridad, tiene la particularidad, mejor dicho, de estar en un compás de 5/4. Como se escucha, eh, la partitura comienza como un vals y se le llama vals variado. Y este vals es una forma que utiliza Tchaikovsky de usar este compás irregular, ¿no? Tan distintivo y tan peculiar justamente para el momento, para la época. Escuchando otras obras de Tchaikovsky, pudimos captar de que Tchaikovsky usa la misma melodía, esta melodía que pueden ver acá en el violonchelo, que hace ta, 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 ta. Muy bien. Eso, Tchaikovsky lo utiliza en otras obras, en otros valses, mejor dicho. Por ejemplo, aquí voy a mostrarles el vals de la Bella Durmiente, que si puedo adelantar un poco, se escucha también esta misma forma rítmica y una melodía bastante parecida que al parecer Tchaikovsky reutiliza en la Sinfonía Patética. Muy bien, así cortito. Se puede escuchar bastante bien. Ahora utilicen esta nueva escucha para, para hacer la comparación entre las dos melodías.
Muy bien, rápidamente hacemos una aclaración acá en cuanto al acompañamiento y a la distribución de la melodía. Fíjense que la melodía, si bien no es la misma en cuanto a notas, en cuanto a cuestiones rítmicas es bastante parecida al comienzo de la obra. Y pueden ver cómo acá está designada la parte de los vientos, está designada la parte melódica. Y esa parte melódica se va distribuyendo en las distintas secciones de la orquesta y se van sumando varios acompañamientos. Vamos notando un poco, como decía al principio, esto que dice Martín de la división de repetición de melodías y ritmos diferentes. Va utilizando ya la sección de vientos, madera, melodía, cuerdas, ritmo, o viceversa, cuerdas, melodía, vientos, maderas, ritmo, y siempre un ritmo diferente. En este caso, este piano, que es un marcado 3 más 2, un marcado 3 más 2, diferente a lo que es la melodía, que es 2 más 3, tara, tara, ta, ta. Bien, el acompañamiento es 3 más 2, y así va variando y consiguiendo que esto siga sonando como un vals. Muy bien, antes de que empiece esta parte, quiero mencionar que esta es la primer modulación que se va a escuchar dentro de la obra, y lo van a saber notar porque es bastante particular. Se escucha un gran cambio en la armonía. Esta modulación, que sirve como pasaje hacia la parte B, eh, es una modulación que no va hacia otro centro tonal. No es una modulación que cumpla una función de cambio de tonalidad, sino es que cumple una función un poco más arreglística dentro de la obra. Le da una, una función más de sensación que de cambio de tonalidad. Muy bien, llegamos hacia la parte B. Esta parte B tiene la particularidad de este bajo, como ven, este bajo de acá, que es un bajo constante. Se mantiene durante toda la parte B, la armonía va cambiando y esa nota va generando unos intervalos bastante interesantes dentro de la armonía. Ahora en esta parte B vamos a ver algo muy notorio que ya lo vimos en este puente de la parte A a la parte B final que decía Martín, que es un puente con una modulación un poco más arreglística, que es que en este caso empieza a utilizar a los metales, en este caso en este puente final, para agregarle esa magnificencia que tiene este final, ¿no? Y ese volumen, no tal vez tanto utilizando un creyendo de fuerte a fortísimo, sino que agregando a los metales cumpliendo esta función. Y acá también en esta parte B vamos a ver cómo empieza a jugar un poco esto más de lo programático, lo sentimentalismo, los sentimientos que intenta representar Tchaikovsky a través de cambiando las dinámicas de las notas, un movimiento tal vez no con una melodía tan marcada, sino que jugando un poco con la rítmica, con los intervalos que se forman un poco extraños, melancólicos, alegres, y jugando de vuelta con esto de vientos madera, vientos metales, cuerdas, que van generando diferentes sensaciones durante toda la parte del tema.
quiero mencionar rápidamente acá cómo se vuelve a mencionar esta estructura rítmica para hacer llamar a la parte A, y se utiliza justamente como pasaje hacia la parte A nuevamente. Muy bien, terminó la parte A, que se repite esta segunda vez, y aquí entramos en la coda. La coda aquí funciona como una especie de nostalgia hacia, o mismo funciona como una especie de conclusión de la obra. Aquí se pueden notar un poco un resumen de los aspectos que se utilizan en la obra, o de los recursos que se utilizan en la obra. Es como un final bastante melancólico y nostálgico, donde se puede sentir como hay una especie de pérdida en este momento. Está muy bueno y les invito a prestar atención en esta parte final, a la extracción de cada vez más los instrumentos, cómo los va sacando, va generando esa sensación de disminuyendo, sacando instrumentos, y como decía Martín, los mismos aspectos armónicos, rítmicos y melódicos. Si prestan atención en las partes, los van a ir viendo tirados por diferentes partes como un tipo de recuerdo de todo lo que acabamos de ver en el movimiento, y de esta manera termina la obra. Programática muy notoriamente en este final, muy programática, aunque no tenga un programa escrito. Claramente Tchaikovsky demuestra varios sentimientos en esta parte final.